En un sentido, el mero hecho de que reunimos para nuestros servicios de adoración y predicación el primer día de la semana nos recuerda que así fue el día domingo, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, mostrando su victoria sobre el pecado y la pena del pecado, la muerte. Cuando fue crucificado 3 días antes para pagar la pena del pecado para todos los suyos, los que han de arrepentir de sus pecados y creer en Él. Por la crucifixión y la resurrección de Cristo, no solamente fuimos librados de la pena del pecado, sino también del poder del pecado, dándonos la capacidad a resistir la tentación a pecar, basado en nuestra unión con Cristo, en su muerte y en su resurrección. Pablo se enfatiza la realidad de nuestra unión con Cristo en tal manera en Romanos 6, los versículos 4 y 5, donde leemos: por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y basado en nuestra unión con Cristo, en su muerte y resurrección, jamás estaremos bajo la esclavitud del pecado. Porque estamos ahora bajo un nuevo señoreo, el señoreo de Cristo. Entonces debemos vivir como somos ahora en Cristo y no como éramos antes. Siguiendo ahí en Romanos 6, y brinca hasta versículos 10 y 11, dice: porque en cuanto a que Él murió el pecado de una vez para siempre. Porque en cuanto Él vive para Dios. Así también ustedes. Considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Así somos, posicionalmente en Cristo. Entonces, en la práctica de nuestras vidas podemos vivir para su gloria así. Sin importar cualquier prueba, cualquier tentación que estamos enfrentando, tenemos causa para gozarnos y para confiar en el Señor Jesucristo. Aún por causa de la resurrección de Cristo, un día recibiremos la glorificación de nuestros cuerpos y entonces seremos libres aún de la presencia del pecado. Hay muchas más implicaciones muy prácticas para nuestras vidas relacionadas a la crucifixión y la resurrección de Jesús. Sin importar lo que enfrentamos en la vida, siempre tenemos esperanza. Tenemos una esperanza viva, porque tenemos un Señor vivo. Cristo Jesús, Señor nuestro, resucitado. Y mis hermanos, eso es importantísimo, porque entre la vida cristiana enfrentamos una que otra vez pruebas y dificultades tremendas. Problemas de salud o de la salud de nuestros hermanos. Pérdidas de trabajo, dificultades financieras. Problemas relacionales, aún persecuciones y amenazas de vida. Pues sé que Monterrey a lo mejor no tiene la misma fama que mi estado de Sinaloa en relación de tales amenazas de vida, pero ninguno de nosotros hemos recibido la promesa de mañana. Pasa lo que pasa, entre la providencia de Dios, nuestra esperanza y confianza debe estar puesta siempre en Jesús. Tenemos un Dios soberano y todopoderoso quien nos ama y nos cuida sabiamente por su gracia y su misericordia. Como creyentes en Cristo nos hemos sido bendecidos por nuestro Padre con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Escogidos, predestinados, adoptados, redimidos, dados una herencia, sellados por el Espíritu, y todo para la alabanza de su gloria. Son solamente algunas de las bendiciones que hemos recibido mencionados en Efesios 1. Y ahí Pablo ora
para la iluminación de los ojos espirituales de la iglesia, para que sepan, como dice Efesios 1, 18 al 20, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. No se importa cuál sea la prueba que tú estás enfrentando ahora o que vas a enfrentar en tu vida, aun si sea la muerte misma. Por la gracia de Dios, tú tienes esperanza, la esperanza en Cristo resucitado. Y ahora, entre tanto, consideramos la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, mientras experimentando las pruebas que nos enfrenten todos. Quiero predicar un pasaje de esperanza y ánimo desde un canto hebreo escrito por alguien quien verdaderamente estaba enfrentando la muerte. ¿Cómo podemos aún debemos confrontar las pruebas, los que sean, y aún enfrentar la realidad de la muerte, si sea por una enfermedad, un accidente o algo que viene en cualquier otra forma? Pues si podemos enfrentar la muerte con gozo y paz, hermanos, podemos enfrentar cualquier otra prueba. Entonces, para apoyarnos, vamos a ver un canto escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo por alguien quien verdaderamente entendió cómo enfrentar la muerte y aún así confiar en Dios. Vamos al Antiguo Testamento, al libro de los Salmos, y vamos a considerar un canto del rey David, el Salmo 16. Salmo 16. Tenemos aquí un canto de confianza en el Señor, escrito por un hombre quien verdaderamente entendió cómo fue de ser perseguido en su vida por los que querían matarlo. Y aunque no tenemos seguridad sobre las circunstancias o la situación en particular que David estaba enfrentando en tal momento cuando escribió este canto inspirado, tenemos la respuesta de un hombre quien, aún mirando la cara de la muerte, experimentó el gozo y la esperanza del Señor. Nuestra esperanza en la cara de la muerte es Cristo que vive. Y por eso podemos gozarnos en los tiempos de pruebas. Mis hermanos de la Iglesia Bíblica de Monterrey, todos nosotros necesitamos tener este tipo de confianza en el Señor y la esperanza que viene por entender el poder de la resurrección de Cristo. Y podemos enfrentar la muerte con gozo y con tranquilidad, porque si podemos, enfrentar la muerte con gozo y tranquilidad, podemos enfrentar todo. Nuestra esperanza, aún en la cara de la muerte, es Cristo que vive. Entonces podemos gozarnos en los tiempos de pruebas. Ha sido dicho que nadie está verdaderamente listo a vivir hasta que primeramente ha llegado listo a morir. Podemos estar en la cara de la muerte con una calma y una valiente fe si dependemos en nuestro triunfante Señor. Y si podemos enfrentar hasta la muerte así, entonces podemos enfrentar todas las pruebas. Todas las pruebas con la confianza segura en el Cristo resucitado. Aquí en el Salmo 16 vamos a considerar 3 características notadas en las vidas que gozan en los tiempos de pruebas. En realidad hay más que 3, pero con el fin de presentar la enseñanza con un bosquejo un poco más sencillo, he intentado categorizar las características bajo 3 áreas principales hallados aquí en el pasaje. 3 características notadas en las vidas que gozan en los tiempos de las pruebas. Y mientras pasamos por el Salmo y consideramos las categorías de características, quiero exhortarles, anotarles para que puedan evaluar a sus propias vidas
y analizar cómo cada uno de ustedes están enfrentando sus pruebas propias. El Salmo 16, empezando en versículo 1. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No demaré sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Qué bonito este salmo y qué malo este iPad que se cerró. Es una bendición, hermanos, una bendición tener la oportunidad de no considerar solamente el Cristo exaltado como el Señor resucitado para darnos esta libertad de ser libres de la pena del pecado, libres de el poder del pecado, aún un día libres de la presencia del pecado en nuestras vidas. Pero aún en la práctica de la vida, día tras día, tenemos la oportunidad a ser bendecidos de tener este poder de la resurrección para enfrentar todo lo que enfrentamos en la vida. Todo lo que enfrentamos en la vida, aún las pruebas más difíciles. Por eso el salmista está contando, él estaba enfrentando cosas tremendas en su vida, cosas tremendas que aún muchos de nosotros no vamos a enfrentar. Pero él tenía esta confianza en el Señor. Y por la confianza que él tenía en el Señor, él podría experimentar gozo y paz. Gozo y paz entre todo. No se importa cuál sea la prueba de tu vida, cuál sea lo que estás enfrentando o que vas a enfrentar, aun si sea la muerte, por la gracia de Dios, tienes esperanza. Ahora, entre tanto, consideramos la gloriosa resurrección del Señor, entonces vamos a considerar esta oportunidad que tenemos de confiar en Él de este salmo. Entonces, nuestra esperanza en la cara de la muerte es Cristo que vive, y entonces podemos gozarnos en tiempos de prueba. Entonces, aquí en el versículo 1, empezando, vamos a ver la primera característica, las convicciones expresadas por los compromisos a Dios. Las convicciones expresadas por los compromisos a Dios en los versículos 1 al 4. Y podemos ver las convicciones expresadas por los compromisos a Dios, empezando aquí en versículo 1, en la dependencia en el Señor. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. La dependencia en el Señor. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Aquí notamos la confianza en la súplica por el refugio. Protéjame, guárdame, oh Dios. La petición del salmista David aquí es: preserva mi vida. ¿A dónde corres tú? Para refugio en las tormentas de la vida. Los que gozan en tiempos de pruebas claman a Dios. Hay una dependencia en el Señor. Como hemos notado, la confianza en la súplica por el refugio. Enseguida notamos aquí también la declaración sobre el soberano. La declaración sobre el soberano dice: yo dije al Señor, tú eres mi Señor. Ningún bien tengo fuera de ti. En la declaración sobre el soberano notamos la confesión de señoreo con el reconocimiento, un reconocimiento de dónde viene toda bondad. Su declaración sobre el soberano, sobre el Señor. Dice: yo dije al Señor, el Señor Yahweh, el Dios que cumple su pacto.
Tú eres mi Señor, el Señor personal, mi Señor. Adonai, mi soberano, mi jefe, mi maestro. Y notamos la sumisión absoluta. Ningún bien tengo fuera de ti, dice. Literalmente, mi bien no está más allá que ti. Afirme lo mismo Santiago, Pastor Jacobo, en Santiago 1:17. Todo buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay ni sombra de variación. Todo lo bueno viene de Dios y más. No hay nada bueno aparte de Dios. No hay necesidad a ver más allá que Dios. Entonces déjame preguntarte, cuando estás enfrentando los desafíos más fuertes en la vida, ¿estás sometiendo completamente al Señor? ¿Buscas su palabra para obedecer su voluntad? ¿Estás manejando tus finanzas y tus negocios de acuerdo con los mandatos de Dios, aun cuando las cosas son demasiado difíciles? ¿Reconoces a Dios como el dador de todo lo bueno? ¿O buscas más allá que Dios para tratar con las situaciones más difíciles en tu vida? Los que encuentran el gozo aún en la cara de la muerte son los que ven al Señor como el soberano y la fuente de todo lo bueno. Así es la declaración sobre el soberano, la confesión de señoreo, con el reconocimiento de dónde viene toda bondad. Después notamos de la delicia en los santos, su delicia en los santos. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está mi delicia. Los santos, los seres santos o los íntegros, como está en la Reina Valera. Algunos han pensado en la posibilidad que los seres santos aquí se refiere a los ángeles. Pero esos santos son los que están en la tierra. Son los que han sido santificados, que han recibido la justicia imputada y están practicando la justicia en el proceso de la santificación progresiva. Los que gozan en tiempos de las pruebas tienen su satisfacción, su delicia en Dios y también en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es una de las bondades que viene de Él. Para nosotros entendemos que el amor de Cristo contiene el amor por nuestros hermanos en Cristo. Eso es el testimonio de la iglesia. Por eso Pablo dio gracias en Colosenses 1:4 por los santos, diciendo, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Pero piensen un momento, hermanos. Una de las tentaciones más grandes que tienen los creyentes cuando están experimentando las tribulaciones en sus vidas personales y las tentaciones es la tentación a distanciar de los hermanos y de su iglesia, de salir de la presencia de sus hermanos, de estar tan envuelto en su propia situación o intentando tratar con sus propios problemas que a veces empiezan a distanciar de sus hermanos en Cristo en el momento que más necesitan el compañerismo cristiano y la adoración corporal. No te roba a ti mismo de la bondad de Dios en dándote el cuerpo de Cristo aquí, por permitiendo el autoadoración consumirte entre los tiempos de dificultad. Versículo 4 del Salmo continúa. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. Pues eso es simple lo opuesto, como la misma declaración al revés. Son los inconversos que adoran sus dioses falsos. Los que rechazan a Yahweh, el Dios verdadero, y confían en los dioses falsos, no hallarán refugio ni gozo. Sus dolores se multiplicarán. Escuchen, mis amigos, no todos los caminos llegan al Dios verdadero, como dicen la gente en nuestra cultura de pluralismo.
Aunque la gente te dice, toda religión tiene algo bueno, que todas las creencias tienen valor. Es una mentira. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en Cristo podemos recibir el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Todo lo demás por fin llega a la destrucción del alma. A lo mejor hay alguien pensando, pastor, yo no necesito perdón. Ahorita estoy disfrutando mi vida como es, tanto que no puedo preocuparme sobre gozando en tiempos difíciles. Yo no estoy experimentando tiempos difíciles. Escúcheme por un momento, por favor. Dios puede llevarte, si estás pensando así, Dios puede llevarte al final de ti mismo. Y así vas a encontrar que el Dios que tú estabas adorando ahí en tu selfie va a necesitar tratar con el sentir de culpa. ¿Qué vas a hacer con tu culpa? Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. Puedes intentar bajarlo con alcohol, ignorarlo bajo la influencia de otras intoxicaciones. Puedes intentar minimizar el dolor de la culpa con medicinas o hablarlo por fuera con las excusas dadas por alguien nombrado profesional o experto, pero experto en la sabiduría terrenal y diabólica, en las palabras de Santiago capítulo 3. Aún puede pretender que no existe, persiguiendo placeres privados y personales, pero por fin no escapará el sentir de la culpa del pecado que atacará tu conciencia. Proverbios 13, versículo 15 declara, el buen entendimiento produce favor, pero el camino de los malvados es difícil. Isaías 57, 20 y 21, pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Pero mi amigo, tú puedes experimentar la paz si estás dispuesto a volver de tu pecado y confiar en Cristo solo como tu Salvador. Yo sé que estoy predicando en una iglesia, asumimos que, somos una iglesia y todos son creyentes, pero sabemos que aún en un lugar así, puede ser que algunos de ustedes no han llegado al arrepentimiento verdadero, no han llegado a la fe genuina en Cristo Jesús. No esperen más. Entonces hemos visto la delicia en los santos, que existe en el corazón de los que gozan en tiempos de pruebas. La complacencia en los santos con el rechazo de los rebeldes. En el versículo 4 podemos ver su dedicación a la santidad. Su dedicación a la santidad. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Eso es donde viene la palabra compromiso en mi descripción de la primera categoría de características de los que gozan en los tiempos de prueba. Las convicciones expresadas por los compromisos a Dios. Hay una dedicación a la santidad, el compromiso a la separación con la reafirmación de su lealtad a Dios, separado de los que practican adoración a otros dioses, reafirmando su lealtad a Yahweh, su Dios, su Señor. Se encuentra la bondad solamente en el Dios verdadero. Él encontrará su gozo en sometiendo a Dios en lugar de sacrificando a dioses falsos. Y no todos los dioses falsos son como los adorados en nuestro texto, hermanos. Cualquier cosa
o cualquier persona que toma más prioridad en tu vida que Cristo ha sido levantado como un ídolo en tu corazón. Y algunos ídolos solamente puede ver en el espejo. Recuerden, el canto fue escrito por alguien enfrentando la muerte, pero aún así viviendo con gozo inexplicable. Nuestra esperanza en la cara de la muerte es Cristo que vive. Podemos gozarnos entonces en los tiempos de prueba. La segunda categoría de características notadas en las vidas que gozan en tiempos de las pruebas está hallado en los versículos 5 al 7. Es certidumbre experimentado por los cuidados de Dios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Es certidumbre experimentado por los cuidados de Dios. Estoy usando la palabra certidumbre en el sentido de confianza, de seguridad, basado en la certeza de los cuidados de Dios. Y como el salmista expresa su contentamiento, hablando directamente a Dios en la manera personal, con la frase, tú sustentas mi suerte. Tengo las descripciones de los cuidados de Dios notados en manera personal, como declaraciones a Dios. En el versículo 5 notamos el certidumbre experimentado por los cuidados de Dios, expresado a Dios como tu provisión otorgada para mis cuidados. Tu provisión otorgada por mis cuidados. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Sobrefluye el contentamiento con Dios y sus cuidados. Dios satisface sus anhelos y sus necesidades. El Señor es la porción de mi herencia. Aún más que cualquier herencia física o material, nosotros como los hijos de Dios tenemos una herencia espiritual. Y expresa que su porción es Yahweh mismo. Aun cuando pensamos en la herencia como la tierra que fue repartida a Israel, nos lleva a la mente como en la división de la tierra. Entre los tribus de Israel, los hijos de Leví, aunque recibieron ciudades, no recibieron un territorio de tierra como heredad como los demás. Y nota que dice Josué 13, versículo 33. Josué 13, 33 dice, pero a la tribu de Leví, Moisés no le dio heredad. El Señor Dios de Israel es su heredad, como Él les había prometido. Él mismo es mi satisfacción. Y también Él sigue aquí en el Salmo, y de mi copa. La copa puede ser referencia al destino bendecido o combinado con el término porción, refiere a la provisión para dar las fuerzas. Él mismo es mi sostén. Tú sustentes mi suerte. Mi suerte más definitivamente nos indica que es el Señor que nos prospera para hacer nuestro futuro seguro. Él es mi seguridad, mi satisfacción, mi sostén y mi seguridad. Tu provisión otorgada para mis cuidados. Tu providencia, versículo 6, tu providencia ordena mis circunstancias. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Mi suerte, las cuerdas, como los límites de las fronteras y las posesiones de heredad son palabras muy conocidas por los hijos de Israel desde los días de Josué. La idea aquí es que el Dios soberano es quien ordena todas las circunstancias en nuestras vidas.
y lo hace para nuestro bien y para su gloria. Tu providencia ordena mis circunstancias. Y versículo 7, tu palabra orienta mis caminos. Bendiciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Dios provee la instrucción que necesitamos para dirigirnos. La dirección viene por sus consejos. Los consejos dados aquí en la palabra de Dios. ¿Qué dice Salmo 119, versículo 24? También tus testimonios son mi deleite. Ellos son mis consejeros. Salmo 119, 105. Algunos de ustedes seguramente tienen memorizado. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Cuando dice que su corazón instruye, como la instrucción que recibimos cuando meditamos en su palabra. Salmo 63, 6 y 7 dice, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi ayuda, y a la sombra de tus alas canto gozoso. Los que gozan en los tiempos de prueba tienen convicciones expresadas por los compromisos a Dios. Versículos 1 al 4. Tienen el certidumbre experimentado por los cuidados de Dios. 5 al 7. Y también tienen la confianza evidenciada por el contentamiento en Dios. Versículos 8 al 11. La confianza evidenciada por el contentamiento en Dios. El Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra. Permaneceré firme. Por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. ¿Notan las expresiones de gozo? Mi corazón se alegra, mi alma se regocija, versículo 9. Y en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites, hay placeres para siempre, versículo 11. ¿Cómo puede ser que un hombre, siendo perseguido por los que quieren tomar su vida, puede ser tan gozoso? ¿Y cómo podemos nosotros gozarnos en nuestros tiempos de prueba? Nuestro gozo depende en nuestra confianza y contentamiento en Dios. ¿Estás gozando aún entre las pruebas, hermanos? Si no, déjame preguntarte. ¿Conoces los cuidados de Dios? ¿Conoces las promesas de Dios? ¿Estás meditando en las promesas del Señor? La confianza verdadera va a ser evidenciada por el contentamiento en Dios. Aquí en los versículos 8 al 11 del Salmo 16, notamos la confianza evidenciada por el contentamiento en Dios. O podemos decir en otra manera, el gozo experimentado en los tiempos de prueba muestra la fe. La confianza puesta en las promesas de Dios resulta en el regocijo en la presencia del Señor. Tenemos solamente dos cosas que vamos a notar aquí. Primeramente, vamos a dar nuestra atención a la confianza regocijada. La confianza regocijada, el reposo en las promesas, la confianza y también el gozo en las promesas. El resultado de tal confianza. La confianza regocijada. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra. Permaneceré firme. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, dice. Como Colosenses 3:2. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, no en tus problemas. Mateo 6:33, pero busquen primero su reino y su justicia,
y todas estas cosas les serán añadidas. 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Salmo 16, 8. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme o no seré conmovido. ¿Tienes estabilidad? ¿Tienes estabilidad entre los tiempos de prueba? ¿O estás conmovido de aquí para allá bajo la presión de tu circunstancia? Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Hay estabilidad, aún en el medio de las tribulaciones. Aquí en el versículo 8 tenemos la declaración, y entonces en los versículos 9 al 11 nos explica cómo podemos permanecer tan firmes. ¿Cómo podemos ser tan estables, resultando en el gozo, aún entre los tiempos de prueba? ¿Está tu confianza herenciada por el contentamiento en Dios? Por tanto, mi corazón se alegre y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Ese es el regocijo de todo su ser, corazón, alma, aún su cuerpo físico. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol o en el lugar de los muertos. Aún con un pie sobre la fosa de la tumba podemos gozarnos, hermanos. Si el Señor nos salva de la muerte, o si el Señor nos salva por medio de la muerte, podemos gozarnos. Nosotros sabemos que como creyentes, de estar ausente del cuerpo es de estar presente con el Señor. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Pues en relación a David, puede ser una expresión de confianza que él va a escapar la muerte, por lo menos en su situación presente. Pero su esperanza última estaba puesta en la seguridad de la resurrección. Regresaremos al versículo 10 en un momento para excavarlo un poco más profundamente, pero primeramente quiero leer el versículo 11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. La confianza evidenciada por el contentamiento en Dios. Tenemos reposo en las promesas, una confianza segura. En Él hay estabilidad inconmovible. En Él aún nuestra carne morará segura. Él no nos abandonará en el lugar de los muertos. Él nos muestra la senda de la vida. Y tenemos gozo en las promesas. Eso es el resultado de la confianza. Nuestros corazones se alegran y nuestras almas se regocijan. En su presencia hay plenitud de gozo. Dice, en tu diestra hay placeres eternas. Eso es la confianza regocijada. Pero antes que terminamos, necesitamos ver algo más. El Cristo resucitado. También aquí en nuestro texto. Gozándonos en tiempos de prueba, requiere que entendamos que nuestra esperanza, aún en la cara de la muerte, es el Cristo que vive. Y porque Él vive, estamos reuniéndonos hoy, el primer día de la semana. Pero ¿dónde nos encuentra eso? Ahí en nuestro texto en Salmo 16. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Precisamente en el versículo 10 nos lleva al enfoque en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El versículo está citado entre los resúmenes de las predicaciones de ambos Pedro y Pablo en el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Entonces quiero llevarnos a los dos pasajes para ver cómo la enseñanza aquí está usado allá por los apóstoles
entre dos sermones. Y después quiero regresar aquí para mostrar la manera en que podemos ver lo mismo aquí en el Salmo sin destruir nuestra confianza en la perspicuidad, o sea, la claridad de las Escrituras. Y por último veremos un pasaje más para exhortarnos y animarnos con la verdad bíblica de la resurrección de Cristo. ¿Estamos listos? Vamos primeramente a los Hechos, capítulo 2. Aquí tenemos un resumen del sermón de Pedro en el día de Pentecostés, ahí en Jerusalén. Estaremos en el sermón, vamos a entrar a versículo 22 de Hechos 2. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, porque David dice de él, de Jesús. Pausamos aquí un momento. Escuchen, mis hermanos, las palabras que siguen. Pedro está citando Salmo 16, 8 al 11. Otra vez, empezando versículo 25. Porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Tengo esta estabilidad que fue mencionado en el Salmo. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, o sea, la región de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora mira cómo Pedro sigue con su argumento. Hermanos, el patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Es decir, que David ya murió, su cuerpo vio la corrupción. Su cuerpo decayó ahí en la tumba, poca distancia de donde estamos día de hoy, dice Pedro. Ustedes ya conocen el lugar. La tumba de su cuerpo ahí está todavía. Versículo 30, pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. El Mesías, como fue conocido en el Antiguo Testamento, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El cuerpo del rey David ya sufrió corrupción ahí en la tumba, pero cuando él escribió el canto, el Salmo 16 y versículo 10, él fue profetizando sobre otro rey. El rey Jesús, el segundo David, quien fue prometido a venir en la línea de David como su descendencia real, quien va a tomar su trono. Ahora vamos al libro de Hechos, capítulo 13, y entrar al resumen del sermón de Pablo. Después quedar un poco de historia de Israel hasta que Saúl fue quitado como rey, entramos en el versículo 22. Cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará todo mi voluntad. De la descendencia de conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Pablo sigue hablando de la manera en que Jesucristo fue profetizado, anunciado, crucificado y resucitado. Entramos otra vez en versículo 34. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos, para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera.
les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David, citando Isaías 55, versículo 3. Y de ahí llegamos a la cita del Salmo 16, 10. Por tanto, dicen también otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí está, y sigue con la explicación. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió, o sea, murió. Y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados. Y es precisamente por eso que notamos la enseñanza en los versículos 8 al 11 del Salmo 16 bajo las descripciones así. La confianza evidenciada por contentamiento en Dios, incluyendo la confianza regocijada y el Cristo resucitado. Como dice Hechos 2, 30 y 31, David, siendo profeta, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. Gozándonos en tiempos de prueba, mis hermanos, requiere que entendamos que nuestra esperanza, aún en la cara de la muerte, es el Cristo que vive, Jesucristo resucitado. Nuestra esperanza este domingo, primer día de la semana, por causa de la resurrección, y para siempre. Entonces ahora, si estamos pensando bien, ojalá estamos pensando bien, escuchando el mensaje, ¿no? Algunos van a preguntar, una pregunta que llega a la mente, ¿cómo vieron los apóstoles tal pasaje en referencia a Jesús? Pues obviamente los judíos conocieron mejor el Antiguo Testamento que muchos de nosotros. Vieron cosas a lo mejor más rápidos que algunos de nosotros, pero debemos tener cuidado que no inventar una nueva forma de interpretación bíblica, que no es una interpretación tan fiel, que va a inventar nuevos significados de las palabras del Antiguo Testamento cuando estamos en el Nuevo. Tenemos que ser fiel a las intenciones del autor original, en este caso del Salmo. Como en las palabras de un pastor, no debemos permitir a las personas practicar la mágica de sacar conejos mesiánicos desde textos no mesiánicos. Creemos en la perspicuidad de las Escrituras, o sea, la claridad de las Escrituras. No podemos decir que los que recibieron el Antiguo Testamento, pobrecitos, no tenían oportunidad de entender lo que fue escrito porque no tenían el Nuevo Testamento todavía, como algunos están promoviendo el día de hoy. Y aunque no estamos diciendo con eso que no es necesario estudiar profundamente a veces para entender algunas porciones de la Biblia, indica que la confianza podemos tener acercando la Biblia para entender su mensaje. Que su mensaje no está escondido, sino revelado para ser comprendido y aplicado. Entonces regresaremos ahora para ver otra vez el Salmo 16. El problema con el Salmo 16:10 y su uso por los apóstoles, por algunos, es que piensan que el paralelismo de la poesía siempre es como es en algunos salmos, como una simple declaración de nuevo en forma sinónima. Podemos ver esto, un ejemplo de esto, en el Salmo 6, versículo 1. Salmo 6:1 dice, Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Aquí, no me castigues en tu furor, simplemente repite casi lo mismo en forma sinónima, no me reprendes en tu ira. Y es una forma común de paralelismo poético en los salmos. Entonces, si el Salmo 16:10 fue usando la misma forma de paralelismo sinónimo, ni permitirás que tu santo sufra corrupción, va a estar repitiendo en forma sinónima casi lo mismo sobre David cuando declaró, porque tú no abandonarás mi alma
en el Seol. Si fuera así, es difícil ver cómo la segunda línea puede referirse a Jesús y no a David mismo. Pero aquí en el Salmo 16 estamos viendo otro tipo de paralelismo, más suplemental que sinónimo. Es decir, que las segundas declaraciones no solamente repiten la primera, sino ahí andan algo más. Es como decir, si eso es verdad, entonces otra cosa también es verdad. La segunda parte o la segunda línea dice más que la primera. Rápidamente pasaremos por algunos versículos para mostrar unos ejemplos. Versículo 4. No derramaré yo sus libaciones de sangre, mas ni sus nombres pronunciarán mis labios. Versículo 5. Mi copa más mi suerte. Las cuerdas más la herencia que me ha tocado. Versículo 7, me aconseja y aún más en las noches instruye. Al Señor he puesto, más está a mi diestra. Mi corazón, mi alma, aún más mi carne. Ahora hemos llegado al versículo 10. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol. No dice que no va a permitir morir, sino simplemente que no va a dejar mi alma en el lugar de los muertos. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni más permitirás que tu santo sufra corrupción. Nunca va a permitir el cuerpo físico de tu santo decaer. Es mucho más, ¿no? Y noten bien que en todo el Salmo, cómo habla en la primera persona singular, me refugio, mi Señor, mi delicia, mis labios, mi herencia, mi copa, mi suerte, mi corazón, mi alma, mi carne, tu santo. ¿Note el cambio? Hay otros salmos para aumentar el argumento y otros pasajes donde podemos ir para ver otras ocasiones del uso de tu santo en referencia a Mesías, pero es suficiente para ahora esa pequeña desviación para hacer el punto y responde a la pregunta de algunos hermanos que van a tener en sus mentes. ¿Usaron Pablo y Pedro el texto de Salmo 16 en una manera no textual? O sea, ¿sacaron el versículo fuera del contexto para hacer su punto? ¿Inventaron una nueva interpretación apostólica? No, ellos estaban viendo el texto como es. La evidencia es contraria de este pensamiento nuevo que algunos tienen. David sabía y habló de su descendiente, el segundo David, Jesucristo mismo, como dice Romanos 4:25, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En la resurrección de Cristo tenemos la esperanza de nuestra resurrección también. 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron, o sea, murieron en Jesús. Gozándonos en los tiempos de prueba, hermanos, requiere que entendemos que nuestra esperanza, aún en la prueba más difícil, aún en la cara de la muerte, es Cristo que vive. Nuestra esperanza está puesta en Jesucristo resucitado. Vamos a un pasaje más en el Nuevo Testamento que se refiere al Antiguo Testamento como la base de su instrucción sobre la crucifixión y resurrección de Jesús. Primero a los Corintios 15. Los primeros 4 versículos. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, el cual también están firmes, por lo cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué al primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Las Escrituras que ellos tenían en tal tiempo, el Antiguo Testamento, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio, la esperanza en Cristo. Jesucristo, Dios mismo, el Mesías profetizado, tomó la carne humana y vivió entre su creación para cumplir toda justicia y para dar su vida en rescate por muchos. Fue crucificado
para pagar la pena del pecado por los suyos, los que han de arrepentir de sus pecados y confiar en Él y en su obra en la cruz y en su resurrección. Cristo murió y venció el pecado y la pena del pecado, la muerte. Para los que no han confiado en Jesús, estoy orando que sus ojos espirituales pueden ser iluminados a ver Jesús como es revelado por su palabra. Para que en ese momento ustedes puedan confiar en Él y recibir el perdón. No esperes un día más. Confía en Él con todo tu corazón. Y por mis hermanos en Cristo, es mi deseo que ustedes puedan gozar aún entre tus pruebas más difíciles en la vida, sin importar lo que sean, sabiendo que aún enfrentando la prueba más grande, la muerte misma, tenemos esperanza en Cristo. Nuestra esperanza en la cara de la muerte es el Cristo que vive